los últimos minutos del programa del profe Morales y precisamente viajamos a Venezuela a nuestra charla semanal con Noel Alejandro Leal. Muy buenas madrugadas, Noel. Buenas madrugadas, Jenny, profe, y a todos los que nos acompañan hoy. Gracias por esta nueva oportunidad. Oportunidad que tendrás siempre hasta que Venezuela vuelva a ser el faro de América. En el programa anterior dijiste una frase que me quedó marcada. Hablábamos del Esequibo y dijiste que se abrió la caja de los demonios. Contate un poquito. Ok. El Esequibo, ¿y por qué utilicé esa frase en la caja de los demonios? Porque, como siempre, como hemos estado indicando durante toda esta discusión, llegamos a donde no teníamos que llegar, a hablar de momentos de definiciones reales con respecto al territorio en disputa, con respecto a nuestra zona de reclamación, con respecto a nuestro Esequibo, en un gobierno chavista. Pues. Eso es importante tenerlo para poder dimensionar de qué estamos hablando cuando hablamos de esa caja de los demonios. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un gobierno que como principio tiene la entrega de la soberanía. Eso es algo innegable, es algo que la entrega de la soberanía a Cuba es algo conocido, nuestra soberanía técnica, de información, hasta nuestros registros y notarías los manejan empresas cubanas. El no ejercicio de nuestra soberanía en las zonas donde la guerrilla gobierna con total tranquilidad. Es decir, la destrucción de la soberanía por parte del chavismo forma parte de, pues, debemos recordar mismo, en el caso del Ejecutivo, a Chávez y a su canciller Maduro, indicando que Guyana tenía derecho a generar cualquier contrato, cualquier cosa que le reportara en la zona de reclamación, es decir, en nuestro territorio. Por supuesto, todo esto tiene que cambiar, da un vuelco y es utilizado por el chavismo también como arma, pues, como todo como es natural en cada una de los de cualquier acción de lo que se haga en el país, el chavismo busca convertirlo en un arma a su favor. Por eso que para entender qué va a suceder hay que entenderlo desde el punto de vista del daño que puede hacer el chavismo con la situación del Esequibo. Ahora, hay que entender al Esequibo con una serie de realidades, pues hay que entenderlo con un marco de necesidades, de oportunidades, con, ¿cómo se llama esto? Obligaciones. Todo este tipo de cosas entran en esta realidad. Vamos a intentar hacer sobre todo un esfuerzo para que nos puedan entender a mucha gente que en otros países no logran captar el porqué de la situación y sobre todo nos entienda el venezolano que no tiene idea de qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué ahora? Hay un momentito, pero un segundito. ¿Por qué hay tanto venezolano que ni siquiera sabe qué es el Esequibo? Ajá, es lo que tenemos de lo que yo te he hablado. Son 200 años de irresponsabilidad. No es cualquier tontería. Son 200 años de responsabilidad. Vamos a colocar de esos 200 años unos 100 y pico totote de inviabilidad de hacernos responsables del territorio. Sí, eso es una gran realidad. ¿Por qué? La guerra de independencia, en el caso venezolano, fue la guerra más cruel y sanguinaria. Dentro de toda la guerra de independencia latinoamericana, la venezolana fue la que costó más vidas. Fue increíblemente la guerra más cruel en cuanto a víctimas, fue la venezolana. Eso sin contar de que Venezuela puso hombres en la libertad de todos los países de Latinoamérica donde dejó la huella del Libertador. Adicional, después de la guerra de la independencia, nosotros tuvimos una guerra federal. Esa guerra federal diezmó el 25% de la población de aquel entonces. Entonces,
hay que tener idea de qué es lo que estaba quedando de población frente a lo que nos tocaba de acuerdo a lo que España había dividido a, a, a sus, a sus territorios. Porque eso siempre es muy bueno recordarlo, ¿no? Nosotros entramos en un proceso de divisiones territoriales en base a cómo España las manejaba administrativamente. Entonces, el territorio de la capitanía de Venezuela estaba muy bien claro, estaba muy claro, y en el caso de tema total del Esequibo, la frontera de Venezuela con, en aquel tiempo, al inicio de todo este cuento, con Holanda, era el río Esequibo. Es importante entender eso, Holanda, que era quien tenía aquel momento el negocio y deudas con España. Ok. Este, volvemos a la independencia, la guerra civil venezolana, después el tiempo donde a cada rato se levantaba algún tipo de caudillo, y eso trajo esos años, más de 100 años de irresponsabilidad, pues, con respecto a todo nuestro territorio. Irresponsabilidad tan grande que para que el mismo venezolano tenga conciencia de esa realidad, estamos hablando de los tiempos de la independencia, estamos hablando que previo a los tiempos de la independencia hubo 300 años de colonia, y en el caso del territorio de Venezuela, durante todos esos años, no había una manera de comunicación realmente directa entre el centro del país y los Andes. Es decir, vamos a tener idea de esto. Es en los tiempos del general Juan Vicente Gómez, cuando por fin se abre una carretera que da las posibilidades de comunicar los Andes venezolanos con la región central. Es decir, antes la gente tenía que viajar de San Cristóbal, de Mérida, de cualquiera de nuestras zonas andinas, a Colombia, llegar a la zona costera de Colombia, regularmente tomaban algún tipo de barco hacia las islas, hacia las Antillas holandesas, es decir, Aruba, Curazao, y de ahí otro para Caracas, para La Guaira. Esa era la manera de moverse dentro de Venezuela. Estamos hablando de que esto lo logra el general Gómez es a principios de 1900. Es decir, hace nada. Y eso es Venezuela. Y eso hay que entenderlo para poder comprender también parte de la increíble responsabilidad que tenemos con respecto al Esequibo. Entonces, es precisamente la obra de Gómez, como siempre nos referimos al general Gómez, como ese hombre que logró hacer Venezuela, darle institucionalidad a Venezuela, de traerle paz a ese cuero seco que era Venezuela. Bueno, entre su obra está esa, lograr que Venezuela se comunicara. Y seguía la responsabilidad con respecto a nuestro territorio Esequibo. Es importante recordar que ya Inglaterra había logrado avanzar sobre Holanda a nivel global, porque eso no solo fue en el capítulo venezolano, todo lo que era la Compañía de Indias Occidentales holandesa, de repente era la Compañía de Indias Occidentales inglesa, y fueron ajustándose también una serie de franjas territoriales a beneficio de los ingleses, y la franja que le tocaba, que tomaron los ingleses en esa zona, de lo que se llamaba las Guyanas, es la zona que colindaba con Venezuela, la zona que colindaba con el río Esequibo. Por eso nos encontramos que al lado de Guyana inglesa está Surinam, que Surinam era el espacio de Holanda, y del otro lado está la Guyana francesa, que fue un espacio que después que Francia pudo reclamar en ese momento. Estamos hablando de países que eran colonias hasta hace 70, 80 años, que es la realidad de lo que es Guyana hoy. Era una colonia hasta hace eso, 50, 60 años. Durante los años de ese espacio de Gómez y previo a Gómez, Venezuela tuvo grandísimos problemas económicos, previos a Gómez sobre todo, que nosotros vivimos lo que fue el bloqueo, el gran bloqueo, y un bloqueo que iba, pues,
podía haber costado una invasión militar por parte de Inglaterra, Alemania, Holanda, hasta Italia entró en esa bochinche, en esa oportunidad. Y en aquel momento los Estados Unidos hizo valer la doctrina Monroe y le reclamó a estas potencias extranjeras el hecho de que América era para los americanos y que vamos a ponernos en orden con respecto a esto. Venezuela irá pagando sus deudas de esta forma, nosotros vamos a tutelar el pago de dichas deudas. Bueno, ¿qué hizo eso? Eso hizo también que políticamente Venezuela estuviese tan ocupada de saldar sus conflictos internos que tampoco se quiso discutir mucho con uno de nuestros poseedores de deuda principal de aquel entonces, que era el Imperio Británico. Y el Imperio Británico seguía jugando y abusando de su poder en nuestro territorio. Dentro de ese mismo espacio viene un esquema de un explorador contratado por los ingleses, Schwarzburg. Tengo siempre un problema con el nombre de dicho explorador, que él fue modificando la cartografía a gusto del Imperio Británico y cada cierto tiempo él movía la línea y lo tocaba más y más territorio a Inglaterra. Hizo como 7 mapas, esto es una cochinada una detrás de la otra. Y en cada oportunidad, por supuesto, Reino Unido publicaba, mira, este nuevo mapa, mira este mapa, sí, no, sí. Y cada vez mostraba un mapa donde tenía más territorio. Bueno, el asunto es que es eso. Un pedacito más. Son tantos años de responsabilidad y responsabilidad que tiene un gran freno en el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez. En la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, la pérdida de territorio venezolano se detiene. Ya hay un ejército armado, hay una estructura de ejército funcional, ya se entiende de nuevo lo que es el ejercicio de la soberanía con plenitud, hay un país vertical y se empieza a poner orden. Orden en tal sentido, pero fíjense que esto es muy importante comprenderlo dentro de esas dimensiones. Venezuela tiene distintos, aún activos, diferentes con Colombia. Y en aquel tiempo Colombia buscaba la posesión de unos islotes que se llaman los Monjes. Esos islotes pertenecen a Venezuela, pero Colombia siempre ha querido tener la posesión del mismo para poder ampliar su plataforma continental y su área de mar exclusivo comercial. Pues. Pero esos islotes pertenecen a Venezuela. En aquel momento el presidente colombiano decidió mandar una embarcación a acercarse a los Monjes, pues. Y Pérez Jiménez, siendo como era, de manera muy clara, le explicó al gobierno colombiano que o alejaba de inmediato dicha embarcación o le ponía los Canberra en Bogotá y la bombardeaba. Porque esa era la realidad de cómo se ejerce la soberanía. ¿Okay? Entonces, esa era la Venezuela que estaba imponiendo Marcos Pérez Jiménez. Y, por lógica, dentro de la visión del general Marcos Pérez Jiménez, la recuperación del Esequibo venía mostrando los dientes, ejerciendo lo que eventualmente sería la acción militar. La semana pasada hablábamos como interpretando el por qué después Inglaterra cede en lo que es el Acuerdo de Ginebra a comprender que lo que había hecho en el laudo de 1899 era una cochinada y cede Inglaterra hasta el acuerdo de entender que esto va a ser una solución bilateral. Venezuela y su vecino. Y esa es la única vía para solucionar el problema del Esequibo. Venezuela y su vecino. Puede intervenir un buen oficial. Eso es la base del Acuerdo de Ginebra. Y es en donde Venezuela no puede soltarse en ningún momento. El Acuerdo de Ginebra nos brinda no solo esa seguridad de que el laudo de 1899 es nulo de toda nulidad, es de donde se agarra Guyana, y que no interviene corte alguna en la decisión de lo que tiene que ver con el territorio Esequibo. Eso es importantísimo que se entienda. No debe intervenir corte alguna en la decisión con referente al Esequibo.
Venezuela no tiene amigos, nunca los ha tenido. Venezuela no tiene amigos, y menos ahora en una decisión que tendría que tomar la justicia internacional con un gobierno como el de Chávez, con un gobierno como el chavista. Por supuesto, pensar que vamos a obtener por parte de la justicia internacional algún tipo de, como de reivindicación de lo que es nuestro, demostrado por todos los papeles del mundo, eso es mentira. Eso es mentira. Entonces por eso es que tanto venezolanos que simplemente no entienden lo que significa el Esequibo, porque son muchísimos años de responsabilidad, son años nada más mostrándole a muchos venezolanos que es un territorio que tiene ahí un bojote de rayitas, y bueno, ¿qué es eso? Un estacionamiento, ¿qué es eso? Está allí, simplemente está allí, y no explicándole al venezolano lo que significa el Esequibo, ni asumiendo, por supuesto, desde la educación, la irresponsabilidad que ha habido con respecto al territorio. Ok. Cuando hablamos del Esequibo, perdona, Jenny. Jenny. No, continúa. No, dime, Sí, tranquila. sí. No, me estabas hablando de que Venezuela no tiene amigos. Ajá. Y tengo que preguntarte de muchos países que están dando opinión y evidentemente no son amigos. Por eso, terminame lo que estabas diciendo y después seguimos con esto. Ok, cuando hablamos del Esequibo, nosotros tenemos que entender que el Esequibo es eso, es un pedazo de esa magia de lo que es Venezuela. ¿Por qué hoy y por qué ahora todo esto? Y es la obligación que lamentablemente le toca al chavismo cometer. En el 2015 se hace público lo que todo el mundo sabe, siendo el Esequibo, siendo la plataforma de nuestra fachada atlántica, por supuesto, hay petróleo. Llegas. Por supuesto, hay riquezas inconmensurables. ¿Por qué? Porque un paso a Venezuela. Y eso es Venezuela. Riquezas. Y se ve Guyana en la oportunidad, debido a que Venezuela, gracias al chavismo, está realmente mal vista por todas las empresas petroleras, está mal vista en el mundo económico y financiero global. Guyana decide, vamos a aprovechar el negocio, vamos a empezar a entregar de manera unilateral concesiones y así hacer valer soberanía en ese territorio. Por supuesto, es una oportunidad que Guyana no puede desperdiciar. Es decir, lo mal vista que está Venezuela es la oportunidad que toma Guyana para hacer valer aquel laudo absolutamente fatuo de 1899. Eso es importante entender. Si Venezuela fuese hoy un Estado garante de su soberanía, si fuese un Estado serio dentro del concierto de las naciones, si fuese un Estado normal, no un proceso chavista, no un proceso de un régimen socialista, no esta barbaridad que estamos viviendo. Por supuesto, Guyana no estaría calladita, intentando buscar cómo hacer un negocio en conjunto y mantener todavía el negocio del Esequibo en el congelador. Pero no, ahora aprovechan la oportunidad porque están absolutamente conscientes de que Venezuela no es respetada. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces Guyana empieza a entregar este tipo de concesiones y con eso busca establecer soberanía definitiva. Aprovecha para llevar a la Corte Internacional de Justicia que se ponga fin a la discusión con respecto al Esequibo, que se le considere a todo el territorio Esequibo como parte de Guyana de manera definitiva, y que desde donde está la frontera de facto, ellos simplemente, no, esto es territorio mío, vamos corte de que esto es mío gracias al laudo de 1899. Por eso Guyana simplemente engaveta lo que es el Acuerdo de Ginebra, por lo tanto, que es lo que garantiza toda la realidad venezolana. Por eso es que es muy importante desconocer a la Corte, porque forma parte de ese acuerdo. La decisión de ese acuerdo es un asunto Venezuela-Guyana, no hay Corte. Entonces, es importantísimo entenderlo para entender la cantidad de estupideces que están hablando
mucha gente en Venezuela, muchos candidatos, mucha gente que no tiene el más mínimo respeto por la soberanía de Venezuela. Es triste decirlo en esos términos, pero es verdad. Si usted pretende llevar la discusión del asunto venezolano, por más que usted diga, el Esequibo es nuestro y vamos a discutirlo en la Corte Internacional de Justicia, usted lo que está diciendo es, el Esequibo no es nuestro, porque la Corte simplemente nos lo va a quitar. Es importante dejar claro eso. No hay espacio ni siquiera para la interpretación en ese sentido. Duele mucho tener que explicar esto desde esto, porque pareciera que uno está tomando una posición que va contraria a eso que estamos hablando, de un país serio dentro del concierto de las naciones, ¿no? Si algo nos brinda el Acuerdo de Ginebra es precisamente un comportamiento que nos aleja de lo que siempre ha sido contrario a la soberanía venezolana, que nos aleja y nos blinda de ese constante encuentro, ese constante agavillamiento en contra de Venezuela y su soberanía. Por eso siempre recordamos lo de Venezuela no tiene amigos. ¿Qué me decías sobre eso, Jenny? Precisamente, estaba viendo que, para variar, la ONU este viernes se metió también en el conflicto. La ONU dice que las medidas adoptadas por Caracas amenazan la paz y la seguridad internacionales. Es el único conflicto que hay en el planeta. Por eso la ONU está metida ahí. En otras partes está todo perfecto, no hay problema. Entonces, las informaciones también son tendenciosas, porque dicen que, como se descubrió en 2015, petróleo, entonces Maduro anuncia planes para otorgar licencia para extraer crudo de las aguas en disputa. Y que se van a tener que sentar Guyana, ExxonMobil y Venezuela a ver cómo reparten. Ahora, estos señores de la ONU hicieron una reunión a puertas cerradas. La ONU, cuando discute algo y hace algo bien. Ya, la ONU, que sabemos que simplemente tiene que meter su cuchara en cada una de las cosas, y por supuesto no sería en ningún momento una decisión a favor de Venezuela. Vamos a colocar como último ejemplo de eso, que el último buen oficiante que puso la ONU para el caso, volvemos a recordarlo para que la gente tenga noción de hacia dónde nos puede llevar ese camino. El último buen oficiante que puso la ONU para el caso de el Esequibo es el noruego Dag Nylander, el mismo protagonista de todos estos acuerdos de la plataforma unitaria y el gobierno, el mismo protagonista de los acuerdos de paz de Colombia con la FARC. Bueno, entonces eso es lo que la ONU nos propuso lo propuso Gutiérrez, el expresidente de la Internacional Socialista, actual secretario general de la ONU. Eso para que tengamos una pequeña idea. Un detalle. Por supuesto, Venezuela cuenta con amigos en ese sentido, y así podemos encontrar las declaraciones de Duque, poco más que vergonzosas, las declaraciones de aquel que le iban a poner aquí una plaza en cada ciudad de Venezuela, de Almagro, la preocupación y los movimientos de tropa de Brasil, que son lógicos, son absolutamente lógicos cuando usted ve el mapa de Venezuela, y si usted quiere hacer una toma militar del Esequibo de una manera formal, por supuesto tendría que atravesar parte de territorio brasilero, tanto aéreo como físico. Entonces eso es importante dejarlo claro. Pero también que Lula va a ir a Guyana. Ah, claro. ¿Por qué? Porque allí hay un gran negocio. La repartición del asunto petrolero es otra cosa que es muy importante, y es como Guyana se ha blindado. No solo el asunto con Exxon. Guyana se ha blindado en la repartición del asunto petrolero y de las increíbles riquezas que tiene el territorio Esequibo, se ha blindado con este tipo de empresas, y por supuesto le ha dado un gran pedazo a la negociación en Brasil, aparte del pedazo gigantesco que se está llevando China. Entonces, por supuesto, todos van a buscar un espacio donde se diga, pero si yo firmé con pues tú me vas a echar a perder el negocio. Entonces, eso forma parte del Venezuela no tiene amigos. Pues. Por supuesto que es un negocio que le favorece a ellos de manera más directa. Recuerda que
Guyana está ganándolo todo. Todo. Guyana no tiene absolutamente nada que perder como tal si todos estos lo apoyan en el negocio. Es decir, Guyana puede decir, no gano $1, quítenme la extracción de petróleo, saquen ustedes todo el petróleo que les dé la gana por 25 años y no me den ni $1, pero respalden mi solicitud. Hagan que este territorio será mío. Ahora, entonces, en por el supuesto, informe que hizo Francia, ¿no? Venezuela sostiene que el Esequibo forma parte de su territorio como en 1777, cuando era colonia de España. No estamos hablando de ahora. Y apela al Acuerdo de Ginebra. Pero también hubo, 40 años después de ese famoso, el primero de todos los que se hizo en 1899, 18 por ahí, ¿no? Sí, 1899. 1899. 40 años después descubrieron que hubo fraude. Eso no importa. No. El Acuerdo de Ginebra, entonces dice, cada uno tiene que solucionar el problema, Guyana, Venezuela, ni Reino Unido, ni nadie más, ni la ONU, ni nadie. Ni nadie más, pero todito van a meter la cuchara. Guyana defiende el laudo. Discúlpame para poder entender un poquito más. Guyana defiende el laudo y pide que la Corte Internacional de Justicia se meta para ratificar. Pero estamos viendo que Brasil viaja a Guyana, Lula viaja a Guyana, no viaja a Caracas. El Reino Unido obviamente va a apoyar a Guyana, porque ellos van al laudo, no quieran otra cosa. Rusia, esto es increíble, aboga por un arreglo pacífico entre Venezuela y Guyana según el derecho internacional. Rusia hablando de arreglo pacífico, no se entiende. Y hay otra que me llamó mucho más la atención. Estados Unidos realiza ejercicios militares junto al ejército de Guyana. Sí, bueno, quizás era más fácil de entender. Vemos que quien está firmando por el Comando Sur, la comandante, la misma que había dejado muy claro hace un par de años lo que significa Latinoamérica, Sudamérica en riquezas. Entendiendo que hoy Venezuela es un gobierno hostil, lo lógico que haga ese tipo de asuntos con Guyana. Es que esas son las realidades, son realidades que la gente no quiere entender, son realidades increíbles que para el mundo parece que, sobre todo para el latinoamericano, para la gente que cree que las cosas no cambian, que las realidades con respecto a lo que significan las luchas por territorios y soberanía dejaron de existir o no tiene sentido. Hace nada acabamos de vivir una limpieza étnica en el asunto de Nagorno-Karabaj impresionante, lo cual no se habla. ¿Por qué? Porque Armenia ahorita no está en la buena y Azerbaiyán sí tiene gas y petróleo que vender a Europa, y frente a la necesidad energética, por supuesto, vamos a dejar que Azerbaiyán haga lo que le da la gana. Y lo hizo. Entonces, eso no importó, pero es decir, todo el territorio de Nagorno-Karabaj, que estaba pleno de armenios, simplemente está vacío. Ahora, en esta oportunidad Azerbaiyán no dejará que vuelva un armenio a ese territorio, y eso es una realidad que tenemos que entender, que así es como funciona el mundo. Los problemas y por esquemas territoriales están vigentes de todas formas. Lo que ha hecho Rusia en Ucrania con la anexión de estos territorios vienen bajo distintos esquemas que también tienen una huella histórica. Y esos fenómenos tienen una lógica tan impresionante que nos negamos, y tienen que ver con nuestro tiempo, y tienen que ver hasta con espacios coloniales, y tienen que ver, vamos a tomar el punto de Inglaterra. ¿Hay alguien que tenga algún tipo de duda de que las Malvinas le pertenecen a Argentina? No. ¿Qué está allí? Es clarito. ¿Alguien puede negar? No. ¿Alguien tiene algún tipo de duda? ¿Alguien puede tener algún tipo de duda
de que es un insulto gigantesco la existencia de lo que tiene Inglaterra en España, en el Peñón de Gibraltar. Y estamos hablando de España. Estamos hablando de un país de la Comunidad Europea. Estamos hablando de un país que es socio OTAN de Inglaterra. ¿Ya tienen? Ahí está. Entonces, históricamente, en documentos está claro de que el territorio Esequibo le pertenece a Venezuela. Pero los ingleses en su momento dijeron, me lo quedo. Y el asunto es que no es así. El territorio Esequibo le pertenece a Venezuela. Y Venezuela está en la obligación de reclamarlo. Como siempre explicamos, han sido tantos años de responsabilidad que eso nos va a costar territorio. Es decir, a la hora de una negociación seria, previo, mostrar los dientes, por supuesto, eso nos va a costar territorio. Eso es una gran realidad. Eso es importantísimo que se entienda. Por esa gran cantidad de años de irresponsabilidad. Pero cada vez que nos encontramos con venezolanos que no entienden lo que significa esto, vamos a seguir manejando este asunto en base a territorios y las discusiones que hay en el mundo con respecto a territorio. En todo lo que es el Pacífico Norte, las discusiones que hay entre Rusia, China y Japón por ciertas islas es una cosa increíble. Es realmente impresionante. Hay islas que se la pelean hasta los 3 países. Y de vez en cuando Corea dice, yo también. Es increíble lo que sucede en esa zona. Estamos hablando de que estamos en el siglo XXI, estamos en el 2023, y todo eso tiene su espacio para la discusión. Pero si hablamos de un asunto que tiene un capítulo muy próximo, un capítulo que está caliente y muy próximo a tener desenlace, es el asunto Taiwán. Taiwán, estamos hablando de Taiwán, una cosa que llegó a estar hasta en las 8 economías más importantes del mundo. Es decir, Taiwán llegó en su momento a tener, porque es importante para que la gente lo desconozca, ¿sí? Taiwán se consideraba a sí misma el gobierno de China en el exilio. Taiwán, uno la conoce como Taiwán, pero el nombre oficial de Taiwán es República de China. Sí. Eso es importante, todo eso es importante recordarlo y tenerlo en consideración. Es en 1960 y pico cuando la ONU decide que quien habla por China es el Partido Comunista de China. ¿Verdad? Antes quien hablaba en el escenario internacional era Taiwán. Es decir, esas son realidades que el mundo tiene que entender, hasta esa cosa da vueltas. Y para que el venezolano logre comprender esto, que si mañana China decide anexarse a Taiwán por la fuerza, yo no creo que se lo van a anexar por la fuerza, yo creo que va a haber una gran negociación. Pero antes del aniversario de los 100 años del Partido Comunista como gobierno, lo más seguro es que veamos, por eso que hablamos de un desenlace bastante corto en ese sentido. Bueno, es importante que el mundo entienda que el venezolano sobre todo entienda que si China se dedicase a tomar Taiwán por la fuerza, se abriría la ventana de la Tercera Guerra Mundial. De frente. De eso estamos hablando, una cosa increíble. Entonces, para que la gente pueda comprender, Taiwán es esa isla que está ahí pegada a China, una isla que tiene 36.000 kilómetros cuadrados. El Esequibo son 160.000 kilómetros cuadrados. 160.000 kilómetros de tierra venezolana, es decir, riquezas inconmensurables. Entonces, cada vez que algún pendejo venezolano cree que si Venezuela es la reserva más grande del mundo de petróleo, es que necesita más, y lo dice un venezolano. Cuando son tan imbéciles como para decir, pero ¿para qué lo va a querer Venezuela? ¿Para que Maduro lo destruya? Porque han entregado, por eso es que, fíjate, Jenny, ¿cómo no van a entregar 160.000 kilómetros cuadrados de riqueza de Venezuela? Se han entregado a Venezuela toda. Si permiten, si en su visión de mañana, si en su visión del mañana sigue siendo el chavismo que gobierna, está Maduro, eso es de Maduro.
porque esa es la visión de mucho imbécil venezolano. Mucho. Y hay que darle su título de imbécil, por más que la gente no lo quiera oír, no lo quiera entender. Por supuesto que el chavismo está acosando un pullero y está haciendo lo que le da la gana, y por eso hablábamos de la caja de los demonios. Por eso se da, fíjate que usaron semántica y juegos maravillosos. El día del domingo, con respecto a los votos, el CNE dice: hay un total de 10 millones y tanto de votos. Votos. Y mantiene eso allí. Y entonces empezó la discusión. ¿Qué generó esa discusión? Unos titulares internacionales que decían, de acuerdo a los resultados de esos votos, de 10 millones de votos, decía que 90 y tanto por ciento aprobó el referéndum, 90 y tanto por ciento de la población venezolana. Se leían titulares en distintos portales europeos. Por supuesto que el gobierno aprovechó eso y dijo: conseguimos lo que queríamos. Claro. Conseguimos lo que queríamos. Y entonces cuando es uno que saca... eso querían, precisamente. Por supuesto, cuando uno saca la lógica y dice 10 millones y pico de votos entre 5 preguntas, son 2 millones y pico de personas las que participaron. Y así, un poquito menos de lo que participaron en la primaria, de acuerdo a los números que dijo la oposición. Y pusieron al país completo a discutir sobre los números de las primarias, porque eso es lo que hace el gobierno de oposición. El país se destruye, el país sigue avanzando en su proceso de adoctrinamiento, el país sigue, la tiranía sigue cada vez más cómoda, pero todo el mundo se pone a discutir pendejadas de numeritos de esto. Como el gobierno vio que el titular internacional los bendecía, al día siguiente empezaron a hablar de que esos votos eran votantes. Y entonces pasamos de... Y era vinculante. Y eso ya lo habíamos hablado, porque cada vez que discutían aquí que no iba a vinculante, señores, usted está en tiranía. Usted está en tiranía. Si la tiranía dice mañana que es vinculante el hecho de que todas las personas, hay un decreto de que mañana todos se llaman Chávez. Eso es vinculante constitucional. Porque usted está en tiranía. Tú sabes que cuando aquí uno va a un supermercado, te preguntan por tu cédula, por tu número de identificación, tu ID, para poder realizar la factura, ¿no? Y entonces uno dice número de cédula y inmediatamente la persona que está en la caja te llama por tu nombre y te dice Noel. Lo dice sí, por ahora, hasta que el gobierno le dé la gana. Y eso siempre se me queda mirando. Claro, porque tenemos que entender que está en tiranía. Y eso es hasta que el gobierno le dé la gana. Usted quiere que eso no sea así, te tiene que traer la tiranía. El resto es pendejada. Por supuesto que el gobierno hace vinculante lo que le sale del foro y hace no vinculante o hace extraordinario o forma decreto o hace lo que le da la gana. ¿Qué necesitan? ¿Qué otra explicación necesitan? Si en el 2007 aquí se le preguntó a la gente si quería ser libre o ser esclavo y llevaron a la gente a la consulta inmoral y la gente fue y el gobierno le convino decir que perdió y al final todo eso lo aprobó por decreto, un plan de la patria que se sacó de un sombrero de mago y al día siguiente todo eso era ley y no importa. ¿Por qué? Porque esto es tiranía y eso era el 2006, estamos en el 2023, eso es el 2007, estamos en el 2023. Usted está en tiranía, entiéndanlo. Por supuesto, la tiranía ejerce y va haciendo lo que le da la gana. Lo único que hace son payasadas para conseguir titulares internacionales como ese, donde dice el 90 y tanto % de la población venezolana aprobó lo que Maduro proponía. Ese es el titular. Eso es lo que queda. Esa es la legitimidad. Esa es la realidad. Entonces, cuando nosotros tenemos que entender lo que sucede, el problema del Esequibo, nosotros tenemos que entender eso, necesidades, obligaciones, oportunidades, beneficios, negocios. Ahí precisamente tú tocaste en la parte de cómo entra Maduro en la negociación con Exxon. Era parte de lo que hablamos al principio. ¿Qué es lo que se busca de verdad por parte del chavismo? Intentar meter esto de nuevo en el congelador, pero que Venezuela pueda recibir y poderlo meter en el congelador. Es decir, toda concesión que se firme tiene que ser firmada por ambas partes, por Venezuela y por Guyana como muy buenos hermanitos. Eso es lo que se va a buscar y lo más seguro es que sea el final de este negocio.
por ahora. Y en realidad yo como venezolano, teniendo claro que lo que me representa es el chavismo, espero que eso sea lo que se dé y se mantenga así. Que no se hable en ningún momento sobre nuestra realidad territorial, que no se empiece a discutir ningún tipo de negociación con respecto al territorio en sí, que se vuelva a meter todo en el congelador y que se empiece a firmar las concesiones como dos buenos hermanitos, que eso es lo que buscan este grupo de ratas. Tanto aquella al final te van a tener que acceder. Cuando me refiero a aquella rata, me refiero al presidente de Guyana. Y cuando me refiero a la rata esta, me refiero por supuesto a todo el chavismo. Esas son nuestras realidades. Punto. Ahora, en todo este hermoso lío que hay, la señora Machado sale a decir que teme que Maduro opte por una escalada bélica para evitar las elecciones. ¿Se puede caer tan bajo? Y más. Y más, no tiene idea. ¿Por qué más? Porque lo primero que viene es que, fíjate, María Corina siendo María Corina, ¿no? Ella, mis incoherencias. Ella estaba muy clara hasta hace nada de que la Corte no tenía nada que ver en el asunto de Venezuela. Y ahora ella argumenta todo es que en base a que la Corte tiene que decidir. Entonces, por supuesto, decir esta pendejada es parte de un libreto del festival de estupideces que estamos acostumbrados a oír en ella desde el 2002. Lo que pasa es que, por eso es que yo siempre insisto ante sus asesores de campaña, la gente que le hace la campaña, por favor no digan que mis incoherencias es coherente. Digan que ella es una buena ingeniero, que digan que es una buena grabadora, pero no digan que es coherente, por favor, porque lo que da es risa. Pero, ¿cómo va? Entonces ahora, no solo está inhabilitada, sino que Maduro está queriendo hacer una guerra para que ella no participe en las elecciones. Así mismo, ya. Pero es demasiado hasta para ella. No, lo peor es que tanta gente que se lo cree. Lo más triste es la gran cantidad de gente que se lo cree, la gran cantidad de gente que le da tribuna, que se ponen a discutir, igualito que como discutían de una manera muy sesuda los números del referéndum, o se ponían a discutir cada una de las preguntas, como si la gente fuese a diseccionar eso. Así no funciona la mentalidad de la gente. Se ponen a discutir sobre el hecho de que Maduro puede llevarnos a una guerra para evitar que María Corina gane. Mira, no hay barbaridad que aquí no se haya hecho, no hay locura que aquí no se haya dicho, no hay necedad que aquí no se haya dicho. Nosotros podemos repetir cuando hablamos de la caja de los demonios, hablamos también sobre el hecho de que venían todas esas acusaciones de traición a la patria y todo lo demás. No se tardaron nada, ni 2 días. Porque todas esas barbaridades ya lo vivimos. Todas esas barbaridades son lógicas de este tipo de procesos. Y todas esas estupideces y todas las persecuciones a cada uno y cada una de estas cosas, tú pones en Google persecución a los colaboradores de Capriles, te sale. Persecución a los colaboradores de Rosales, te sale. Persecución y cárcel a los colaboradores de Leopoldo López, te sale. Es exactamente lo mismo que vamos a vivir ahorita con María Corina. Exactamente lo mismo. Ahora por fin sale un nivel de acusaciones a todo lo que es, por la traición a la patria ahorita, a todos los que fueron parte de la estafa constitucional de lo que fue el gobierno interinato, del interinato, el chiste del interinato. Pero tú no ves al chavismo diciendo, aquí hubo un fraude constitucional, porque estos señores, si nos tomamos en cuenta lo que dice nuestro librito ridículo, dice que esto de interinato no existía. Pero es que le salía tan bien al gobierno eso del interinato y les gustó tanto y les trajo tantos beneficios que por supuesto de eso no van a hablar. Por supuesto que de eso no se va a decir nada, porque todos lo hicieron juntos y en un solo compás. Entonces, es muy importante lo que está haciendo el gobierno en este sentido, porque vuelve a polarizar al país y a polarizarlo en un tema tan vital como es la soberanía, en una discusión de gente que no tiene ni un mínimo de coherencia, que no tiene ni un mínimo de entendimiento de la realidad y que solo busca volver a llevar al país a la mentira electoral una y otra vez. Una vergüenza. Ahora,
este señor Maduro saca un mapa donde ya el Esequibo es de Venezuela. Le faltaba eso. ¿Qué pasa con ese helicóptero? Justo hay un accidente en el límite, ¿no? En la frontera, donde mueren 5 militares de Guyana. 2 han sobrevivido, todavía no hay detalles. Pudo haber pasado cualquier cosa, realmente. Puede haber pasado. Pero obviamente que todo se va a buscar. Forma parte de esa caja de los demonios, Jenny. Porque ahora no importa lo que pase, todo viene, se incrementa la tensión, se genera el problema bélico, suenan los tambores de guerra, todo eso entra dentro de esa caja de los demonios que se abrió el domingo. Nosotros tenemos que entender que esto va para largo, y tendrá su pausa larga y su metida en el congelador en el momento que exista un gran acto de hermandad y ambos empiezan a firmar acuerdos con las petroleras juntitos. Eso es lo que busca Maduro. Eso es importante entender. Vamos a firmar juntitos. ¿Para qué? Para que Guyana no pueda en ningún momento decir esta soberanía es mía. Y entonces hay un momento en que la misma Guyana va a tener que decirle a la corte, mira, no era en serio, ahorita no. Vamos, engaveta ahí otra vez. ¿Por qué? Porque si la corte llegase a decidir algo, el chavismo está obligado no solo a mostrar los dientes, sino a morder. Y entonces, fíjate, por eso hablábamos completo de todo el espectáculo de necesidades, obligaciones, oportunidades, realidades, negociaciones. Por eso es que todo esto hay que verlo siempre desde un punto de vista bien completo y por supuesto lo primero es alejar de cualquier planteamiento a los imbéciles. Cualquiera que te diga, ¿por qué Venezuela va a reclamar? Cualquier venezolano que diga, ¿por qué Venezuela va a reclamar el sentido? Ese es un imbécil. Póngalo a un lado, es un imbécil. Cualquier venezolano que te diga, pero sí, el asunto es, si nosotros en el país estamos destruidos, ¿por qué nos vamos a preocupar por el Esequibo? Señores, se camina, como decía mi mamá, se camina y se mastica chicle. Es decir, las cosas se hacen. Lo importante y lo urgente. Las cosas se hacen. La soberanía es algo que se respeta y se hace valer. Es el futuro. Forma parte de esa herencia. Nuestra supervivencia hoy depende simplemente de lo mismo que depende desde el principio. La extracción de la tiranía. Si usted quiere que se le solucione el problema de la desgracia que estamos viviendo, es con la extracción de la tiranía. Por supuesto, no tiene que ver que si se soluciona el problema del Esequibo se va a solucionar el problema de que su sueldo no alcanza. ¿No? Para solucionar todo hay que extraer la tiranía. Tan sencillo como eso. Entonces, pero negar que el Esequibo le pertenece a Venezuela y que Venezuela está obligado, que el Estado venezolano está obligado a hacer valer esa realidad, es de gente que no tiene un mínimo de cerebro. Hay noticias que son también para confundir más. Por ejemplo, CNN pregunta cuál es el idioma que se habla en el Esequibo. Por supuesto Todo que... para decir que predominantemente se habla inglés. Por supuesto que eso es lo que van a decir y esa es una gran realidad, pero lo cierto es que la gran mayoría de los habitantes de allí son amerindios que han sido exterminados por Guyana. Tenemos que irnos lo que pasa es que Venezuela ha sido tan poco noble. Pemones están allí, Sí. se habla pemón. Si se llevase lo que fue la rebelión de Rupununi, si hubiese que discutir esto en una corte y poder mostrar lo que fue la rebelión de Rupununi y cómo lo que hizo Guyana allí fue un proceso de limpieza étnica, si eso se pudiese, si Venezuela quisiese llevar eso a la corte, sería parte del increíble arsenal para demostrar lo criminal que ha sido el accionar de Guyana en ese territorio. Pero el asunto es que, repito, nosotros no tenemos nada que ver con la corte, porque por más que nosotros llevemos eso como al arsenal de prueba, simplemente eso no va a beneficiar a Venezuela, porque Venezuela no tiene amigos. Eso es fundamental comprender. Pero es importante que exista una campaña que haga entender ese tipo de realidades. Igualito que CNN está
buscando cómo poner un ventilador de excremento para beneficio de Guyana. Vamos a mostrar la realidad de lo que ha hecho Guyana en ese territorio con los habitantes. Habitantes que Venezuela en su momento traicionó. Y eso es una realidad. Pero Venezuela los traicionó, Guyana los mató. El problema está en que si hay gente que no sabe qué es el Esequibo, ni hablemos de la rebelión de Rupununi, donde se asesinaron indígenas, se incendiaron viviendas, hubo violaciones, hubo torturas, y de eso nadie habla. Exacto, y mucho de y lo eso que... no fue hace 20.000 años, fue en el 69. Ahí está, y por eso es que muchas de las cosas es toda responsabilidad de Venezuela en el manejo público de ese tipo de realidades. Eso forma parte del increíble mar de irresponsabilidades que vamos a tener que pagar en territorio a la hora de que se haga una solución definitiva con respecto al Esequibo. Pero eso forma parte de esa increíble cantidad de responsabilidades en lo que ha estado Venezuela durante todos estos años. Y responsabilidades que no van a ser saldadas por el chavismo. Eso es importante entenderlo. Por eso es que, vuelvo, yo como venezolano, ¿qué es lo que busco? ¿Qué es lo que logro? ¿Qué es lo que sueño? Y mientras el chavismo está en el poder, que esta discusión vuelva al congelador. Que se pongan a firmar todos sus documentos como hermanitos. Y a la hora de la verdad, con un gobierno serio, en el caso de que Venezuela pueda extraer la tiranía y hacer lo correcto, buscar, retomar la posición del Esequibo por todas las vías posibles, como estamos obligados para el ejercicio real de nuestra soberanía. Estaba viendo que Maduro designó al mayor general Alexis Rodríguez Cabello como autoridad única del Estado Guayana Esequibo. Yo sé. Por supuesto, el gobierno está haciendo todo lo que tiene que hacer de acuerdo a ese mandato que le dejó el referéndum como tal. Claro. Ellos tienen que hacer y cometer cada una de estas cosas. Y van a poder, y tú tienes que hacerlo lógico. Tú tienes que, Venezuela fue tan irresponsable que teníamos ese territorio y ¿cómo es que nunca lo nombramos Estado? ¿Cómo es que nunca se hizo eso? ¿Cómo es que nunca se habían hecho cada una de las cosas que en realidad fueron, porque se fue laxo, porque no vamos a discutir con Guyana, no vamos a discutir con Inglaterra, no vale, somos hermanos latinoamericanos, y ese festival de pendejadas que siempre ha asumido a toda la ridiculez de la pseudodemocracia y el chavismo. Entonces, la realidad es que Venezuela tiene que tomarse muy, muy en serio lo que significa un Estado de la magnitud de ese territorio. Volvemos, 160.000 kilómetros cuadrados. Para que se tenga noción, vamos a colocar ese ejemplo, tan sencillo como el ejemplo de Taiwán. 36.000 kilómetros cuadrados. Por favor. Entonces, por supuesto, hay que hacer todo un entablado nuevo que identifique la realidad de cómo hasta reinterpretar, porque estoy seguro que lamentablemente muchas en las autoridades venezolanas no se ha hecho una zonificación real de lo que es el territorio Esequibo, cómo manejarlo a la hora de una toma militar. Todo eso tiene que empezar desde cero para poderlo comprender. En algún momento lo hubo, en algún momento todo eso tiene que empezar a salir y empezar a nutrir de nuevo el pensamiento, no solo el pensamiento de la institución armada, sino el pensamiento de todo venezolano sobre qué es lo que es el Esequibo, tanto históricamente, por qué nos pertenece y qué significa para el mañana de Venezuela. Ojalá se entienda, porque te da coraje ver cuánta gente me ha pasado de hablar aquí con gente de Venezuela y nada, eso no importa. ¿Cómo que no importa? Te están robando muchísimo. No estoy hablando solo del petróleo. No. Es el hecho de decir, esto ahora es mío y punto. Y es que si tuviesen un mínimo de noción, por eso es que entre tantos ejemplos que he querido buscar para que la gente pueda tener noción de lo que significa en territorio, este de Taiwán me impactó. Porque estamos hablando de lo que fue Taiwán, de lo que es Taiwán. Estamos hablando de una isla sin riquezas naturales de 36.000 kilómetros cuadrados.
Aquí estamos hablando de 160.000 kilómetros de Venezuela. De Venezuela. Y Venezuela es magia pura. El Esequibo forma parte de esa magia. Noel, gracias por tu tiempo. Que tengas una maravillosa semana y Dios mediante, el próximo domingo volvemos a encontrarnos. Gracias, Jenny, gracias a todos, que tengan muy buen día y que viva Venezuela. Viva Venezuela. Y nosotros nos vamos, los convocamos.